radiowatch.cl. 13 de la tarde con 7 minutos, 1 de la tarde con 7 minutos, 11 de la mañana con 7 minutos en Chile occidental, insular, Isla de Pascua, Sala y Gómez. Así decían las radios cuando éramos niños, nosotros no dejamos de recordarlos. Víctor Godoy, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí estamos. Hola. Chuta, no había olvidado ponerme los audífonos. ¿Estás bien? Sí, perfecto. Ya, teníamos problemas que no te escuchábamos. Lo que habíamos conversado, Víctor, acabamos de tener una conversación con el doctor Galo Valdebenito del Centro de Investigación de Riesgos Ambientales y Antropogénicos, ingeniero en riesgo y sismología. Y queremos darle continuidad a esa conversación en el contexto de los 60 años del aniversario número 60 del terremoto de 1960. Una conversación que vamos a tener en vivo ahora, pero que la vamos a registrar audiovisual y sonoramente porque la queremos repetir también en nuestra programación el próximo viernes 22, día que para nosotros será feriado universitario, pero que esperamos acompañar a la comunidad con algunos contenidos relativos a lo que estamos recordando y lo que estamos conmemorando fundamentalmente aquí en Valdivia. Y para ello vamos a prolongar la conversación con otro invitado. Nos acompaña el profesor Marcos Moreno. Él es doctor en Ciencias Naturales y académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción, pero además es investigador del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres. Marcos, ¿nos estás escuchando? Sí, lo escucho. Perfecto. Hola, buenas tardes. Hola, Marco. Un gusto. Buenas tardes y espero que también nos estemos viendo. Lo que comentábamos a nosotros, yo concluía la conversación con Galo precisamente recordando, tratando de poner esto en un horizonte biográfico que me permita entenderlo, digamos. Yo tengo 50 años, nací 10 años después del terremoto de 1960. Probablemente el único terremoto que pasé fue el terremoto de Concepción. Yo lo pasé en Santiago el 2010, un terremoto que duró como 5 minutos, que a mí se me hicieron eternos. Yo recuerdo que esto como que estaba decreciendo y otra vez volvía a la intensidad y entonces lo conversaba con mi madre el otro día a propósito del terremoto de 1960 y ella me dijo que ese terremoto duró casi 15 minutos. A mí me pareció un horizonte, no sé qué hubiese hecho en 15 minutos. Queremos ponernos en ese lugar, digamos, para comenzar la conversación, digamos. Sabemos que la conversación va a tener otros rumbos, pero primero tratar de instalarlos en la experiencia humana, pero también en la experiencia física, terrestre, de qué fue lo que ocurrió el 22 de mayo de 1960. Octubre, a propósito de terremotos, octubre se me viene a la memoria inconscientemente. Marcos. Bueno, este terremoto hasta ahora ha sido el terremoto más grande que ha sido registrado por la sismología moderna. Fue un gran terremoto. La ruptura se propagó por una distancia de más de 1000 kilómetros y las observaciones que se hicieron después de este terremoto para ver los cambios a nivel de superficie demuestran el gran impacto que tuvo este terremoto en los cambios morfológicos en la costa. Por ejemplo, en Valdivia es conocido que Valdivia, algunas partes bajaron casi 2 metros con este terremoto. Entonces, hasta hoy en día, en los alrededores de Valdivia, en los humedales, uno puede ver aún los efectos de este terremoto. Así que produjo un gran movimiento en la superficie de la Tierra, bueno, y también esto produjo un gran tsunami también, este terremoto. Así que hasta ahora el terremoto más grande que ha sido registrado, así que lo más interesante de este terremoto es que produjo, por ejemplo, los terremotos hay que considerarlo que son procesos cíclicos. Hay un periodo donde se acumula energía y un periodo donde se libera energía. Y para poder liberar la energía que produjo este gran terremoto se necesitan más de 300 años, casi 500 años de acumulación. Así que este es un terremoto bastante peculiar en ese sentido.
Sí, yo quiero subrayar solo una cosa que nos dices tú, ¿ah? Es el terremoto más grande que hayamos registrado, pero no, pero Mm, digo, en lo que al territorio se refiere, a propósito de este ciclo de 300, 500 años que tú nos señalas, mm. lo mismo nos advertía Galo Valdebenito en la conversación que tuvimos recién, no es el primero, ni va a ser el último, pero claro, Por supuesto. en el horizonte de 300, 500 años, así que a Mm, nosotros no tiene mucho que preocuparnos eso, digamos. Pero sí lo que podemos aprender respecto de la forma en la que se ha construido nuestro territorio y la forma en la que lo vamos habitando por generaciones. claro, claro, este terremoto, yo creo que quiero decir que es el terremoto más grande que ha sido registrado por la sismología moderna a nivel mundial, ¿eh? Mm, No solo en Chile. sí, Ujú. Esto no significa, sí, claro, como usted dice, que este es el único gran terremoto que ha ocurrido. Hay trabajos, por ejemplo, donde se estudia depósitos de tsunamis, de terremotos pasados, donde se registra que este tipo de terremotos también ha pasado en la historia. Así que son procesos que se vuelven a repetir y hay que estar preparados. Cada vez hay más avance hoy en día en el tema de observaciones satelitales que nos permiten poder distinguir o poder cuantificar cómo es el grado de la acumulación de energía sísmica en distintas zonas a lo largo de Chile. Y hoy en día sí. tenemos una buena red de estaciones de GPS que nos permiten identificar qué zonas están sufriendo mayor concentración de energía y otras zonas que están en distintas fases de este llamado ciclo sísmico. Sí. Distinguir, cuantificar, eh, pregunto, anticipar. Es una gran pregunta. Hoy en día, con este tipo de observaciones de estos datos, son básicamente datos de estaciones de GPS que están en la Sí. superficie de la Tierra, estas antenas, y nos permiten identificar el movimiento con una gran precisión. Entonces podemos identificar o cuantificar cómo son los movimientos antes de los terremotos, Ujú. que pueden ser varios años, décadas, los meses y días antes de estos terremotos, durante los terremotos y también después de los terremotos. Entonces todo este progreso nos está permitiendo comprender mucho mejor y cuantificar los procesos de acumulación y la liberación de la energía sísmica. Entonces la gran pregunta hoy en día es ¿cuándo va a ocurrir un terremoto? Y esa pregunta, lamentablemente, los científicos estamos lejos de poder resolverla, porque hay muchos Mm. procesos que no comprendemos bien. Tenemos que pensar de que Chile, ¿cierto?, es un margen de una zona de subducción donde constantemente se está bajando la placa oceánica y estos procesos produce una constante acumulación de energía a lo largo de todo el margen chileno. Entonces hay distintas zonas que están en distintas etapas de este ciclo sísmico o etapas de acumulación de energía y se van rompiendo y van liberando esta energía en distintos segmentos del margen. Entonces si uno ve un mapa de todo Chile, va a haber zonas que están con distintos patrones de deformación. Entonces, eso Mm. junto al conocimiento de cuándo ocurrió un gran terremoto en esa zona nos permite inferir ciertas áreas donde es más posible que ocurra un terremoto en el futuro. Entonces, la pregunta, el cuándo, estamos muy lejos de poder resolverla hasta hoy en día, pero el dónde es un poco más simple y con esto, como le digo, con estos tipos de datos uno ya podría más o menos identificar zonas Mm. potenciales donde podría ocurrir un terremoto en el futuro. Sí, podríamos Perdón, localizarlo dígame. probablemente en el espacio, pero en el tiempo todavía nos está Exactamente. costando. Claro, porque hay muchas interrogantes que no conocemos bien. O sea, sabemos un poco el mecanismo que la falla se acopla a este contacto entre las dos placas, Mm. y eso lo podemos ver en superficie por esta deformación. Por ejemplo, Chile, lentamente, producto de esta subducción, se mueve en un movimiento lento y que no es perceptible, a una razón más o menos de unos 30, 40 milímetros por año hacia Argentina. O sea, Chile
producto de este proceso de la subducción, como que se comprime como un acordeón, Sí. lentamente, por varios, puede ser, como le digo, varios décadas, incluso siglos. Y se va como un acordeón hasta que la falla, el contacto, alcanza la energía que está acumulada es mayor a lo que puede resistir y se rompe y libera esta energía y Chile se mueve y se extiende rápidamente hacia el mar. Entonces es como una especie de acordeón, o sea, se aprieta y luego se suelta. Pero ese mecanismo, ese mecanismo que controla la resistencia de la falla, cuándo la falla se va a romper, aún estamos lejos de poder comprenderlo. Pero sí podemos delimitar qué zonas se están comprimiendo más que otras, y eso, junto con el conocimiento de cuándo ocurrió el último gran sismo en esa zona, nos permite identificar áreas para que ocurran posibles terremotos en el futuro. Sí. Sí, a ver, le vamos a recordar a quienes nos escuchan que estamos con investigador, doctor en ciencias naturales de la Universidad de Berlín, geólogo de la Universidad de Concepción, y estamos conversando acerca de los 60 años del terremoto del 60. Marcos, vamos a invitar a la conversación a Víctor Godoy. Víctor. Perfecto. Víctor Sí, hola Marcos, un Hola, gusto Víctor. conversar contigo. Me imagino que usted, bueno, el año pasado aquí en Valdivia se hizo el Congreso de Sismología. Yo sé que vino gente de fuera del país, o sea, fue un momento bien intenso de conversaciones, de diálogos. Circulan muchos temas respecto de los terremotos, ya lo ha planteado Miguel. Además, nosotros vivimos en un mundo en que los terremotos son sumamente habituales y podemos estar informados de ellos casi automáticamente a través de los sistemas de alerta. Hay sistemas de alerta incluso que suenan en los teléfonos, incluso en Chile, ¿no? Acá también se usa. Sí. Y por lo tanto estamos en un momento en que los terremotos han pasado a ser materia de más asequible, digamos, para la población. Entonces nuestro interés siempre tiene que ver con hasta dónde podemos apoyar un poco la demanda de información que existe en la comunidad. Claro. Ya está dicho el tema de la predicción, pero también sería interesante los horizontes temporales, qué sé yo, todo ello. También sería interesante pensar si es que nosotros en rigor en Chile vamos a estar expuestos a terremotos por zonas, ¿no? Porque hasta aquí los terremotos han sido eso, o sea, independiente de la magnitud del de Valdivia, que es especialmente, ¿no?, relevante, por algo es el terremoto del sur. El del 2010, ¿no?, la zona centro-sur. Se habla del norte también, ¿no? Entonces yo creo que también es interesante saber cómo ustedes ven esta cuestión ya más territorial de cómo se mueve la noción de riesgo respecto de los terremotos en Chile, digamos, ¿no? Esto de que ahora viene o va a venir uno en el norte y así, ¿no? ¿Cómo se va moviendo esa inquietud? Sí, yo creo que cada vez vamos avanzando un poco más, no para poder predecir cuándo va a ocurrir un terremoto, pero comprendiendo cada vez un poco mejor estos procesos que producen los terremotos. Recientemente hemos publicado un artículo, creo que salió hace como 2 semanas atrás, donde investigamos con estos datos de GPS cómo era la deformación antes del terremoto del 2010. Y pudimos notar que hay como un efecto en la deformación que ocurre días a incluso meses antes del terremoto, en el cual al parecer hay como ya una noción de que hay una deformación anómala, que la placa se empieza como a acelerar y a soltar un poco antes de que se produzcan estos terremotos. Entonces es probable que este tipo de fenómenos, digamos, de formación precursora, acompañe a la mayoría de los terremotos. Esto también lo vimos en el terremoto de Japón del año 2011, y probablemente antes no lo habíamos registrado porque no teníamos los instrumentos necesarios, pero hoy en día, como existe una buena red de estaciones de GPS que están midiendo de manera continua la deformación, es posible detectar este tipo de fenómenos. Entonces,
un fenómeno similar también fue observado antes del terremoto de 2014, donde 15 días antes de que ocurriera el terremoto, estas estaciones de GPS ya estaban mostrando una señal anómala, como que el lugar donde iba a ocurrir el terremoto ya se estaba empezando como a soltar, no sé, como que está trabado mucho tiempo y durante el terremoto esto se suelta y se desplaza, pero al parecer ocurre un terremoto lento que se llama, donde se empieza como a soltar de a poco hasta que la energía es liberada durante un terremoto. Así que esos tipos de estudios nos van a ayudar un poco a poder definir, quizás no digamos a predecir los terremotos, pero quizás a poder comprender un poco estos procesos que ocurren antes de los terremotos y tal vez eventualmente poder definir algún tipo de protocolo, ya sea como alerta, digamos, la cual pueda gatillar un tipo de estudio más específico en estos lugares donde potencialmente está ocurriendo algo anómalo y que podría resultar en un terremoto. Así que Claro. en eso lo que queremos tratar de avanzar, en ese sentido. Sí, Marco, bueno, eso es interesante, ver cómo ustedes están trabajando en el norte, porque me Mm. imagino, bueno, para nosotros, imagínate, el norte comienza aquí en Las Ánimas. Y, pero dado que Chile es un escenario mirado desde el mundo, digamos, eh, es interesante saber cómo desde esta preocupación que hay en la ciencia, el norte puede ser un espacio, o el país, digamos, la zona centro-norte, puede ser una zona que esté muy propensa, o que en determinado momento, cuando suceda una situación de esta, que puede ser como la que se vivió el 2010, pero también podría ser como la del 60, Claro. vamos a tener construido un conocimiento mucho más acabado y mucho más potente, más allá de la resistencia de los materiales, sino un Por conocimiento supuesto. respecto de cómo organizarnos adecuadamente para Mm. enfrentar distintos momentos de una catástrofe, como le llamamos nosotros, ¿no? O sea, esto pasa por institución, ¿no? Instituciones, institucionalidad. Sí, Lo comentábamos también, esto de los mejoramientos que han habido en el tema de la ONEMI, etcétera, o sea, los sistemas de mm, comunicación, o sea, hay que prepararse como país también en esto, ¿no? por supuesto. Yo creo que es importante también difundir que la ciencia no solamente quede en trabajos, en revistas científicas, sino que esa información también sea llevada a instituciones que toman decisiones, ya sea como la ONEMI o, no sé, otras instituciones del gobierno. Eh, es importante recalcar que después del año 2010 Chile ha invertido harto en instrumentación sismológica. Y el año 2013 es como que se refundó el Centro Sismológico Nacional, se completó una red relativamente densa de estaciones. Hay, hay proyectos científicos bastante importantes. Aquí en Valdivia está el núcleo Milenio Ciclo, el cual es liderado por Daniel Melnick de la Universidad Austral de Chile, en el cual yo también participo como investigador. Y este proyecto trata de estudiar todos los procesos a distintas escalas del ciclo sísmico de terremotos de subducción. No tan solo la formación actual, sino que también buscando evidencia en el pasado para poder, porque como estos procesos son procesos cíclicos, si uno tiene evidencia de cuántos terremotos se puede detectar, por ejemplo, que han ocurrido en el pasado, uno podría más o menos tener una idea de la recurrencia temporal de estos eventos. Y, por ejemplo, en la zona de Valdivia, el último gran terremoto con características similares al de 1960 fue el año 1575. Luego Claro. ocurrió otro terremoto el año 1737, el cual al parecer no fue tan grande como este que ocurrió en Valdivia, sino que afectó solamente un segmento o una parte de la ruptura total. Y después ocurrió otro grande también el año 1837. Entonces tenemos que ver que estos terremotos se van repitiendo en el tiempo. Probablemente no todos son iguales,
se necesita un poco más de tiempo para que se acumule una energía suficiente para que se produzca un gran terremoto como en 1960. Pero lo que es importante también, este monitoreo de los datos de GPS nos demuestran de que esta zona donde ocurrió el terremoto del año 1960, hoy en día ya vuelve a estar en este estado de acumulación de la energía. Los GPS ya nos están mostrando que la zona trabada, que es donde se acumula energía, ya está acumulando energía para un próximo terremoto. O sea, el problema es que no sabemos cuándo puede ocurrir un gran terremoto. Probablemente no va a ser tan grande como el de 1960, que necesita mucho tiempo, pero pueden ocurrir terremotos más pequeños que también son, estos terremotos más pequeños tienen una recurrencia de menor tiempo, que ocurren cada 50, 70 años. Y bueno, y por otro lado, está este proyecto FONDAP, el CIGIEN, el cual estudia de manera integrada todos los desastres naturales, no solo los terremotos, sino que también volcanes, inundaciones, este tipo de cosas. Y entonces hay una gran masa científica hoy en día actuando en Chile, y eso nos permite también mejorar la investigación. Y por otro lado, Chile es un laboratorio natural para el estudio de terremotos. Hay mucho interés de distintas universidades e instituciones internacionales de poner instrumentación en Chile, de estudiar los procesos que ocurren acá. Hay muchos estudiantes que después del año 2010 se motivaron para poder estudiar los temas de terremotos. Han hecho doctorado, hoy en día muchos de ellos están volviendo a Chile, así que el nivel de la geociencia en Chile es bastante buena. Estamos a un nivel, yo no diría a un nivel internacional, estamos a un nivel internacional gracias a que Chile es un laboratorio natural para estudios de terremotos y tiene mucha atención a nivel internacional. Entonces eso nos permite también que los científicos estén a la par con todo el desarrollo que está ocurriendo a nivel internacional en estudios de terremotos. Claro, y de hecho se habla en el caso de California, ¿no? Del Big One, Claro. que Big One de todos modos después del de Valdivia, una cosa así, ¿no? Porque se espera que su magnitud sea similar, pero va a ser menos, incluso al parecer, no sé, bueno, ahí depende seguramente de los modelos con los que se trabaje. Pero, pero en el mundo, ¿no? Ahora en el mundo, ¿qué perspectivas hay, qué expectativas hay respecto del el suceso de los terremotos? O sea, de qué va a pasar con el mundo, porque en la historia hay momentos en que, no sé, por el terremoto de México, qué sé yo, la Claro. devastación es enorme, especialmente en lugares donde el asentamiento humano es especialmente complejo. Claro, hay que pensar de que aún es- no se conoce muy bien de verdad el proceso de los terremotos. Hay que pensar que los grandes terremotos tienen esta etapa de acumulación y liberación que dura varios siglos. Entonces, no tenemos aún un registro completo de todo un ciclo de acumulación y liberación. Entonces, estos terremotos ocurren a una escala temporal mayor a la escala temporal humana. Entonces necesitamos mayor tiempo de observación para poder mejorar este conocimiento. Después del terremoto de 1960, ocurrió en el año 64 un gran terremoto en Alaska, de magnitud 9,2 también. Y luego estuvo relativamente una calma, digamos, sísmica de grandes terremotos hasta que en el año 2004 ocurrieron estos terremotos en Sumatra y luego el terremoto en Chile y después el terremoto en Japón. Así que, al parecer, cada 50, 60 años ocurren estos eventos que afectan de gran magnitud, que afectan distintas zonas del mundo. Pero eso aún no se sabe muy bien, pero son especulaciones. Ujú. Bien, Marcos, bueno, está Miguel en el estudio. Nosotros estos días son también de revisión un poco de la historia. Eh, Ujú. Tú mencionabas al principio cómo cambió el escenario geográfico aquí nuestro.
Sí, pues, También cambió la distribución poblacional. Hay lugares como la comunidad de Corral, por ejemplo, que no sé si conoces, pero que está sí, junto o encima de las ruinas de precisamente la ciudad o el espacio incluso industrial que existía en esa zona. Eso fue trasladado en principio a Valdivia en términos de las familias, qué sé yo, se construyeron espacios para ellos, se sentaron aquí en la ciudad de Valdivia, pero Corral volvió a surgir, o sea, también hay una dimensión cultural aquí de mm, reinstalarse en las zonas incluso conocidas como zonas riesgosas, porque bueno, porque tiene que ver también con cómo nosotros nos relacionamos con nuestra historia, ¿no? claro, por supuesto. Yo ¿Conoces creo un que, poco bueno, hay que de esta distribución? Mm. Disculpe, lo escucho, ¿eh? Sí, me refiero un poco a si conoces un poco la distribución del sur, de cómo ha sido este cambio radical aquí en toda esta zona. Bueno, mi familia viene de Ancud, así que Ya. de Chiloé, así que me recuerdo desde chico que siempre estuve impactado al ver esas construcciones, esas casas que estaban, esas ruinas debajo del mar. Entonces, esa zona durante el terremoto bajó más de 1 metro. Entonces, lo mismo que la zona de Valdivia también, todos los humedales fueron en su mayor parte, no sé si generados, pero amplificados por el efecto de este terremoto. Así que lo mismo también, por ejemplo, durante el terremoto del año 2010, la isla Santa María, por ejemplo, subió casi 2 metros. El Blinso Arauco subió casi 1,5 metros. O sea, se produce todo un cambio en la organización, sobre todo en las zonas costeras. Las zonas costeras son las más afectadas por estos grandes terremotos, porque hay que pensar que estos grandes terremotos ocurren y liberan la energía en- debajo del mar, hasta más o menos debajo de la costa. Entonces, por eso también es tanto el efecto que producen en las regiones cercanas a la costa, Mm. y también mueven el piso oceánico y producen estos tsunamis. Así que el efecto es muy grande, sobre todo en las zonas costeras de estos terremotos. Ujú. Miguel, ¿estás por ahí? Sí, por supuesto que estoy aquí. De hecho, estoy aquí más de lo que quisiera estar aquí, Víctor, a poquito de la ausencia de todo el equipo de la radio con motivo de la pandemia y sí, estoy aquí. Acercándonos, ¿no es cierto?, una mirada a una mirada mm, eh, un poco distante, pero bastante cercana, digamos. Nosotros siempre hemos creído que a propósito de la presencia del paisaje, de la selva templada, lluviosa, que vivimos en un país que precisamente comienza en el Biobío. Y ahí está precisamente Marcos conversándonos desde esa frontera, desde la Universidad de Concepción, asomándose a un país, a un pequeño sector del mundo que está caracterizado por un paisaje y habitado por culturas bastante particulares. Y ahí la preocupación, a propósito de las líneas de investigación que tiene el centro en el que tú participas, tiene que ver con la calidad geotécnica del suelo, no sé cómo expresarlo, digamos, de nuestras ciudades. Estamos hablando de Temuco, Valdivia, Osorno, Mm. Puerto Montt, Concepción, Chillán, Los Ángeles, tal vez, digamos. Podría contar uno las ciudades donde se concentra nuestra población, donde se edifica significativamente, tal vez con los dedos de las dos manos y nos sobraría alguno. Y ese es un tema, a propósito de tu especialidad, que es la geología, que es interesante a lo mejor conversar y saber cuánto hemos aprendido del 60 hasta ahora, sabiendo que no es el único terremoto que hemos tenido que enfrentar en esta zona, el del 2010 en Concepción, algo nos habrá enseñado. Y esa sigue siendo una preocupación permanente. Yo recordaba la conversación que habíamos tenido con Galo recién. Galo nos hacía ver eso, digamos, que los efectos también tenían que ver no solo con la intensidad del sismo, sino también con las características del suelo sobre el cual estábamos edificando, etcétera. Y ahí hay un núcleo de preocupación y de generación de conocimiento, supongo que a ustedes también los tiene ocupados. Claro, por supuesto. Dentro de este grupo eh, hay ingenieros que son especializados en el tema de, de relación a
al efecto de los terremotos en las edificaciones. La verdad que eso es un poco alejado de Ya. mi trabajo. Yo me trabajo un poco más en el estudio de los procesos mismos que producen los terremotos. Así que me especializo en eso, más que en el efecto que estos terremotos puedan producir en la estructura. Pero como usted dice, claro, depende. Bueno, en Chile el nivel el estándar de las construcciones son bastante buenos. Eso lo podemos ver después del terremoto del 2010. No fue tanto el daño que se produjo en los edificios. La mayor cantidad de muertes fueron productos del tsunami. Y hay un efecto, como usted dice, de amplificación, más que nada que tiene que ver producto de dónde están emplazadas las edificaciones. Por ejemplo, si están emplazados en zonas de relleno con mucha agua, durante un terremoto las velocidades sísmicas se pueden amplificar producto de este tipo de material y producen un mayor daño. Entonces, en ese sentido, es importante dónde están emplazadas las distintas edificaciones para ver cómo van a soportar esta sacudida producto de un terremoto. Sí. No es lo mismo que un edificio esté emplazado en roca, que es mucho más estable, que se está en una zona de relleno. Eso hay que tener mucho cuidado con estas zonas de relleno porque se producen estos movimientos de fluidos durante el terremoto y esos producen harto daño. Efectos de amplificación, nos dices tú. Sí, Marcos, claro, se amplifica. Sí, Marcos Moreno, geólogo de la Universidad de Concepción, conversando con nosotros acerca de este aniversario del terremoto de 1960. Cuando tú nos hablabas de esto de georreferenciar y registrar el movimiento de las placas a través del sistema de GPS, yo te imaginaba a ti, a propósito de esta pregunta, que es un poco meterse entre las calles y ver qué es lo que ocurre con el terremoto, pero claro, te imaginaba a ti mirándolo desde el satélite más que desde la superficie de la Tierra, eso es cierto. Y a lo mejor para terminar, cuando haces esa prospección y anuncias un poco dónde se está acumulando fuerza, sin saber probablemente cuándo se va a liberar, pero sí cuál es el proceso de acumulación al respecto, ¿hay alguna noticia para los valdivianos o podemos dormir tranquilos esta noche? Bueno, esa es una pregunta difícil. Yo les puedo solamente indicar de que la zona de Valdivia hoy en día ha vuelto a su estado de acumulación de energía. Ya. El primer signo de digamos, vuelta a digamos, etapa donde se empieza a acumular energía para ser liberada en el próximo terremoto es el terremoto del año 2016 en Quillón, al sur el sur de la isla de Chiloé. Quillón. Ese fue un terremoto... Sí. Quillón, perdón, de magnitud, creo que fue 7, si no me equivoco muy bien, y el primer signo de que esta área ha vuelto a estar sísmicamente activa. Entonces es probable que empiecen a ocurrir terremotos similares de magnitudes moderadas, digamos 7 a 7,5, que empiecen a liberar parte de la energía que se está acumulando. Ya llevamos 60 años desde que ocurrió el terremoto, entonces parte de la energía hay energía acumulada. Sí. No una energía para producir un gran terremoto como el de 1960, pero sí para poder producir terremotos similares al que ocurrió en Chiloé. Así que hay que estar siempre preparados, no sabemos cuándo va a ocurrir, pero estas estaciones de GPS se están moviendo hacia Argentina, están mostrando este tipo digamos, de compresión que está ocurriendo en la zona costera, y eso es un reflejo de que se está acumulando energía. ¿Cuándo se empieza a liberar? No lo sabemos. Pero es probable que en los próximos años, quizás décadas, ocurran terremotos de magnitud moderada en esta zona. Bien, vamos a dormir con el saco de dormir entonces debajo de la cabecera. Hay que estar siempre preparados. La mochila, la cantimplora. La idea no es asustar, pero nosotros, está en nuestra historia que estos procesos ocurren y van a seguir ocurriendo. Sí, claro que sí. Marcos Moreno, académico, geólogo, académico de la Universidad de Concepción, conversando con Radio Universidad Austral de Chile. Te comentaba yo que esta entrevista la vamos a repetir, por supuesto, para compartirla con nuestros auditores el próximo 22
el próximo viernes, que para nosotros es feriado universitario, pero vamos a procurar compartir estos contenidos para informar a nuestros auditores, para acompañarlos con algún contenido relativo a lo que vamos a estar recordando ese día. Y por eso al despedirnos queremos recordarle que hemos estado conversando con Marcos Moreno, académico de la Universidad de Concepción, geólogo, investigador del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastre. Entiendo que no solo hay académicos de la Universidad de Concepción participando, también hay académicos de la Universidad Católica, técnico Federico Santamaría. Exactamente. Valparaíso, es difícil enumerarlos. La de Antofagasta también del norte, bueno, está distinto. Me gustaría, si tengo un segundito, para hacer un anuncio. ¿Ya? Mañana hay una serie de charlas con respecto al terremoto de 1960, que es organizado por el Núcleo Milenio Ciclo de la Universidad Austral de Valdivia. Sí. Y esto comienza a las 11:30 horas. Así que la gente puede ver en la página web ciclosísmico.cl y ahí se puede informar del link para entrar a estas charlas que van a ser abiertas y para difundir este tipo de investigaciones que estamos haciendo. Eso va a ser el jueves 21. Jueves, mañana, sí. Perfecto. Vamos a estar atentos entonces. Víctor. Sí, Víctor. Sí, agradecerle más a Marcos la disposición y por supuesto a renovar la posibilidad de que este sea un tema recurrente, ¿no? Y que podamos reencontrarnos aquí en algún momento. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder difundir nuestro trabajo. Es importante que nuestra ciencia no quede solamente, como decían Peito, sino que sea difundida a la comunidad. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Gracias, Marcos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Víctor, nos queda un minuto para despedir la mañana, pues ya está aquí Contacto Sur. Sí, ¿no? Decir nomás agradecer la audiencia. Hoy ha sido muy activa, además. O sea, recordar que en la mañana temprano tuvimos una buena conversación sobre la actualidad política y regional. Y luego también la posibilidad de seguir en la dimensión social de la crisis, que va a ser recurrente. La próxima semana seguro va a ser el gran tema o uno de los grandes temas, la situación social. Así es que, bueno, preparados nomás para todo lo que viene. Víctor, nos volvemos a escuchar el próximo lunes nosotros. Bueno, tenemos un programa especial el viernes a las 3:10 de la tarde, en el horario precisamente en el que se registró el sismo de 1960. Vamos a tener un programa especial extraordinario a cargo de la Dirección Museológica de la Universidad Austral de Chile. Entiendo que vas a estar en la conducción. Sí, y además vamos a tener de todos modos esta retransmisión de la conversación con Galo, con Marcos también, sí. Y también vamos a tener esa conversación con Hernán Miranda y Jorge Alvial programada, que teníamos pendiente para el Canelos del mediodía del viernes, sí. Y vamos a hablar un poco de la situación del MAC, pero en tiempos de terremoto, en los 60. Perfecto. Como ese espacio es un espacio tan importante también en nuestra historia. Perfecto. Gracias, Víctor. Gracias, Diego. Diego está culminando la jornada de la mañana a cargo de los controles técnicos. Le queda una larga jornada de programación de contenidos para las repeticiones en la tarde, el viernes, así que nosotros nos vamos a retirar de este lugar sabiendo que nuestro lugar de trabajo está bien resguardado por el equipo de radiocontroladores y periodistas. Sí, de varios periodistas. De varios periodistas. Antonio Martel todavía tiene que estar celebrando su título que obtuvo el día de ayer. Abrazos para todos. Sí, perfecto. Y lo vamos a escuchar ahora, ¿cierto? No, ya lo escuchamos precisamente entre Galo y Marcos. Nos entregó una entrevista con propietarios de un restaurante local anunciándonos que ellos efectivamente están viviendo un verdadero terremoto con motivo de la pandemia. La necesidad de cerrar las puertas, de no poder atender público, los tienen en una situación económica la verdad, bastante preocupante, dramática, sí. Sí, García Reyes casi llegando no recuerdo el nombre del local, García Reyes, Guacamole, García Reyes, comida mexicana. Esto es García Reyes casi llegando a Bochef. Ah, claro, sí. Sí. Sí, sí, alguna vez tú me invitaste y me dijiste, oye, vamos al Guacamole, tiene una carta súper interesante y creo que no llegamos. Sí. Creo que no llegamos. No sé, pero íbamos a ir a almorzar. Sí. Y en España entiendo o en otros países están usando las calles
¿Ya? Entonces lo que hicieron fue que los restaurantes cerraron calles. Sí, claro, es otro Entonces clima. las mesas están en las calles. Hay más espacio, Claro, no hay tanto... En pleno invierno. Sí, pero en el invierno valdiviano la verdad es que hacer eso es bastante difícil, a menos que dispongamos de algún recinto. Disponer de recintos públicos podría ser una clave, pero bueno, ya. Hablamos toda la mañana de eso, Víctor. Nos vemos. Sí. Nos vemos. Gracias, Chao. Diego. Chao, Diego. En Radio Universidad Austral de Chile hemos presentado República de los Ríos. Contacto Sur. Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos.